Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, soy Lore y primeramente quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Si tú vienes como visitante, te invito a que le des a suscribirse y que también le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando hago un nuevo video. En este canal encontrarás una palabra de parte de Dios para tu vida y hablo sobre experiencias también que yo he tenido con el Espíritu de Dios. Y pues hoy he venido a hablarte sobre los ángeles. Sobre los ángeles. En la escritura se habla muchas veces sobre experiencias que tuvieron personas con los ángeles. La palabra ángel se deriva de la palabra griega angelos, la cual significa mensajero. Los ángeles de Dios son espíritus ministradores, así lo dice la escritura. Significa que sirven a Dios y que también sirven a los creyentes. Los ángeles siempre van a estar listos para recibir instrucciones de parte de Dios para ayudar a los creyentes. Solamente que no debemos de enfocarnos en los ángeles ni adorar los ángeles. Hay muchas personas que adoran los ángeles, que creo que se llama angelología, esa rama donde adoran los ángeles y pues tienen imágenes de ángeles y cosas así, pero eso no debemos de hacerlo. La Biblia también habla cuando Juan se le aparece un ángel y él quiso postrarse ante el ángel y el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios. Entonces no debemos de enfocarnos así de esa manera en los ángeles, sino que debemos de verlos como que ellos nos ayudan. Dios los envía para que nos ayuden. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles nos ayudan y nos sirven, pero nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo. Como quiera, verdad, es un gran privilegio saber que Dios está enviando a ángeles poderosos para que nos ayuden, para que nos sirvan, y eso muestra cómo Dios nos ama, cómo Dios nos ama a cada uno de nosotros. En cierta ocasión habla la Biblia que el profeta Eliseo, oró para que su sirviente pudiera ver los ángeles, porque el sirviente de Eliseo estaba atemorizado. Y entonces oró Eliseo y le dijo a Dios que le abriera los ojos a su sirviente para que él pudiera ver los ángeles que rodeaban la ciudad, y le dijo que eran más los que estaban con nosotros que los que estaban en contra. Y entonces cuando se le abre la vista espiritual a su sirviente, a su siervo, entonces él se dio cuenta y Dios le permitió ese gran privilegio de ver cómo había un innumerable número de ángeles alrededor guardándolos. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Hay veces que también los ángeles adquieren apariencia visible y por lo regular es en forma de hombre. En Génesis 18, Abraham recibió la visita de 3 visitantes angelicales, los cuales al principio parecían viajeros. Y en el capítulo siguiente, 2 ángeles fueron a Sodoma, donde se presentaron simplemente como 2 visitantes humanos. En el Salmo 148, 1 y 2 y en Isaías 6, 3 dice que los ángeles alaban a Dios. En Hebreos 1, 6 aparece también como que los ángeles adoran a Dios. En Job capítulo 38, versículos 6 y 7 dice que los ángeles se regocijan en lo que Dios hace. En el Salmo 103, 20 dice que los ángeles sirven a Dios. En Job 1, capítulo 1, versículo 6
dice que los ángeles se presentan delante de Dios. En Apocalipsis 7 habla sobre cómo los ángeles son instrumentos de los juicios de Dios. Y en Hechos capítulo 12 del versículo 5 al 10 habla de cómo los ángeles traen respuestas a la oración. Entonces yo hoy quisiera contarte algunas experiencias que yo he tenido con los ángeles. Muchas personas pueden decir que pues qué padre, ¿verdad? Yo quisiera ver ángeles, pero eso es Dios es Él es el que sabe todas las cosas, ¿verdad? Él es el que sabe a quién le va a abrir la mirada espiritual. Y pues yo quisiera pedir de tus oraciones, ¿verdad? Que ores por mí, porque el ver ese tipo de cosas, el tener ese tipo de experiencias, también acarrea muchos procesos en tu vida que necesitas también de que oremos, o sea, necesitamos de la oración de unos por otros, y por eso yo te pido que ores por mí, que ores por mí. La primera vez que yo tuve una visitación de un ángel fue poco después de yo haberme convertido a Cristo. Yo, como he hablado en otros videos, yo antes de yo convertirme solo miraba demonios, solo tenía experiencias malas en el mundo espiritual que me daban a mí mucho miedo. Entonces yo me convierto a Cristo y cuando yo me convierto a Cristo, a los meses, el primer milagro que Dios hace en mi vida es de que yo no podía, yo solamente tenía un hijo y yo hacía todo hasta lo imposible, ¿verdad? En lo humano para yo salir embarazada nuevamente. Pero no, nada de lo que hice, nada surtió efecto. Entonces, cuando yo me convierto, yo le digo a Dios: Señor, yo te lo dejo a ti eso. Si tú me das un hijo, yo le voy a poner Iván. Y ahora yo digo, ¿por qué le dije eso a Dios? Como que si yo supiera que mi hijo iba a ser hombre. Y Dios me concedió ese milagro. Dios me dio mi segundo hijo. Y entonces, cuando yo estaba embarazada, yo tuve muchos problemas con mi hijo mayor. Tuve muchos problemas. Entonces, yo ahora entiendo, ¿verdad?, que era el enemigo atacándome y Dios usando todo ese tipo de cosas para procesar mi vida, para procesar mi carácter. Entonces, eran cosas, las cosas que me sucedían eran cosas así muy, pues, feas, porque, hermanos, me están picando las hormigas. Pero bueno, esperemos que pueda terminar de hacer el video. Cuando estaba yo embarazada, tenía alrededor de 8 meses de embarazo. Yo tuve un embarazo normal, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios me hizo el milagro, porque mi embarazo anterior fue un embarazo de alto riesgo. Y entonces, cuando tenía alrededor de 8 meses, yo tuve mi hijo me agarró mucho coraje en ese tiempo, ¿verdad? Y hubo un día que él estaba muy enojado conmigo y él agarró un cuchillo. Y entonces cuando él me quiso encajar el cuchillo, cuando él se me viene encima para encajarme el cuchillo, yo me quedé paralizada. Nunca me imaginé que eso fuera a pasarme. Entonces, mi hijo se quedó como que si hubiera habido como un escudo alrededor de mí. Él se queda como que
estático con el cuchillo en la mano, y entonces él se va. Yo me cubrí con la sangre de Cristo, y entonces él se va, y yo me quedo muy asustada y muy turbada, y yo orando a Dios, ¿verdad? ¿Por qué me está sucediendo esto, Señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, yo no le estoy haciendo nada a mi hijo. Y entonces ya se hizo de noche, y mi hijo se fue a dormir a su cuarto, y yo me quedé en la sala. Entonces yo allí orando a Dios, yo me quedé dormida. Entonces cuando yo me duermo, yo tengo una visión. Entonces en la visión yo de repente veo que viene alguien hacia mí. Yo estaba acostada en la sala, y de la cocina vi que venía alguien hacia mí vestido de blanco, con una luz, yo siempre cuento, ¿verdad? Que cuando yo he visto los ángeles son resplandecientes, como que si ellos tuvieran una luz de dentro hacia afuera. Entonces yo vi que alguien venía caminando hacia mí, y entonces cuando llega a mí me toca mi hombro, y cuando me toca mi hombro me dice: despiértate, levántate. Y entonces yo me quedo, y él me vuelve a decir: levántate y ve y bendice a tu hijo. Como una orden me dio. Entonces yo le dije, pero es que yo no puedo hacer eso, porque mira lo que él me acaba de hacer. Entonces él vuelve y me dice: levántate y ve y bendice a tu hijo. Entonces yo en obediencia, ¿verdad? Porque yo en mi humanidad yo no entendía, ¿verdad? Porque era la primera vez que a mí me pasaba algo así. Entonces yo me paré, y fui al cuarto de mi hijo, y puse mi mano sobre su cabeza, y empecé a bendecirlo. Empecé a bendecir a mi hijo. Dios, en la palabra dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, Dios, el Señor, no permitió que yo me quedara dormida y que yo me durmiera con eso en mi corazón, sino que Él, por eso me dijo: ve y bendice a tu hijo, porque el Señor lo hizo como que para romper eso, que en el mundo espiritual tú no te puedes dormir con cosas contra alguien. Tú tienes que orar y perdonar, y tienes que hablar con la persona si es necesario, porque por algo dicen las cosas que dicen en la palabra. No debemos de dormirnos con enojo, ni con ira, ni con decepción, ni con nada. Tenemos que, no debemos de abrir puertas. Entonces el Señor, en su misericordia, por eso me permitió, me habló, y me habló fuerte a través de ese ángel. Entonces esa fue mi primera experiencia que yo tuve con un ángel. Después, yo cuando estaba dormida, yo sentía y veía en visión donde el Señor llegaba, enviaba ángeles, y de repente yo sentía que alguien estaba sentado en mi cama, y yo sabía que era un ángel, porque era alguien de blanco y resplandeciente, y yo sentía paz. Y esos ángeles de repente me tocaban mi cabeza. Yo de repente estaba dormida, y yo sentía que alguien pasaba su mano sobre mi cabeza, y sentía que alguien se acercaba a mí y me daba un beso. Yo sentía que alguien se acercaba y me abrazaba. Entonces así fui teniendo yo mis experiencias con los ángeles. Otra de mis experiencias, ¿verdad? Que yo, fue algo muy hermoso que me pasó. Yo solamente he predicado en una iglesia, pero en esa iglesia tuve unas experiencias tan hermosas que yo casi no las he contado, pero yo te voy a estar contando poco a poco cosas, pero que el Espíritu Santo me diga, ¿verdad? Ahora vas a decir esto, ahora vas a decir lo otro. Entonces hoy el Espíritu Santo me dijo que te hablara sobre mis experiencias sobre los ángeles. Entonces yo una vez me invitaron a predicar en esa iglesia, como te digo, solamente en esa iglesia
he ido a predicar. Cuando yo llegué a esa iglesia, eso era una iglesia en un rancho, en un ejido, de aquí, cerca de donde yo vivo. Yo te he dicho que yo soy de Matamoros, Tamaulipas, en México. Entonces mis papás viven más o menos como a 3 horas y media de Matamoros, y allí en un ejido cerca de allí me invitaron a predicar. Entonces cuando yo llego, era una iglesia bien chiquita, había nada más como algunas 7 personas que eran los miembros de la iglesia. Entonces cuando llego, percibo el mundo espiritual, ¿verdad? Dios me muestra que había hechicería allí en esa iglesia. En la entrada de la iglesia había muchos murciélagos. Para mí era mi primera experiencia de ese tipo, ¿verdad? Había en la puerta, en el techo, se alojaban muchos murciélagos y se venía un olor de murciélago. Entonces yo llego y entonces Dios me muestra, ¿verdad?, la hechicería. Yo me quedé a dormir ahí con mi mamá en ese ejido, porque ahí viven unos tíos míos. Entonces cuando yo en la noche yo me duermo, o sea, yo predico, ¿verdad? Y en la noche yo, ya después que me duermo, de repente yo tengo una visión. En sueño yo me veo en un cuarto, y yo veo que hay una persona allí, y esa persona estaba así enfrente de mí. Entonces yo le dije, yo me voy a ir de aquí. Y la persona se me acerca y me dijo, no, tú no vas a salir de aquí. Y luego cuando yo le contesté, no, yo sí voy a salir de aquí. Y entonces yo camino para esquivar a esa persona, y de repente me sale otra persona, y yo la veo que tenía en su mano como si fuera como un bate de béisbol. Entonces esa persona se me acerca y me dice, tú no vas a salir de aquí porque nosotros te vamos a matar. Entonces en eso yo despierto, y cuando yo despierto, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, están haciendo amarres los brujos, ora. Y entonces yo me pongo a orar. Yo no sabía lo que eran amarres, no sabía, pero pues yo fui obediente, ¿verdad?, a la voz de Dios. Y entonces ya le digo, empiezo a orar y a cancelar todo amarre en el nombre de Jesús. Después yo me vuelvo a dormir. O sea, yo entendí que eran 2 brujos los que estaban allí en esa iglesia, haciendo trabajos para que la iglesia no prosperara, para que no se levantara, para que la gloria de Dios no bajara. Entonces, después de que me duermo, entonces empiezo a soñar otra cosa. Yo veo que un ángel viene a mí y me dice, ven, y me toma de la mano y me lleva, y yo veo el ejido hacia abajo. Y entonces el ángel me dice, vamos a hacer un círculo. Entonces yo me veo que hacemos un círculo alrededor del ejido, y de repente el ángel me baja en lo que es la carretera fuera del ejido. Entonces cuando salimos, cuando me paro en el ejido, entonces yo veo, porque yo en mis sueños los ángeles los veo como resplandecientes, pero como personas bien alegres, o sea, una alegría que te contagia. Ellos siempre están así bien felices. Entonces en el sueño el ángel me baja a la carretera, y yo veo que había muchos ángeles, pero los ángeles estaban como limpiando. Había como muchos carros, camiones, camionetas, y estaban como en una fila. Y los ángeles tenían como tinas de agua, como que estaban lavando los muebles. Y entonces ellos, yo veía que estaban echando mucha agua limpia, y unos estaban lavando, otros limpiando, y unos echando tinas de agua, y estaban todos bien contentos y echando a los muebles, limpiándolos. Entonces de repente decían, ya está listo, y luego limpiaban otro y lo lavaban, y decían, ya está listo, y volteaban a verme y me miraban bien contentos, y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces de repente el ángel que me había llevado, como que era el
el jefe o el que traía todo ese grupo de ángeles, ¿verdad? Entonces él voltea y me dice, ya está todo listo, ya está limpio todo, está libre. Entonces yo despierto en ese momento y cuando yo despierto, entonces ya me doy cuenta de que Dios ya había hecho las cosas allí en esa iglesia, en ese ejido. Y yo dije, ya está todo listo. Y yo me fui, Dios me dio una palabra para el pastor, de que todo lo que él había estado orando y que todo iba a empezar a ser diferente. Y lo que pasó, lo que sucedió después fue algo impresionante para mí, la verdad. Conforme pasaron las semanas, los meses, empezó a haber vida en ese ejido, en esa iglesia. Empezaron a convertirse personas, empezaron a convertirse en personas que no se imaginaban, que no nos imaginábamos, los más que eran de la iglesia católica, de los que eran, que ellos creían que no se iban a convertir, aún los que practicaban brujería se estaban convirtiendo. La iglesia empezó a crecer, hasta la misma vegetación se puso más verde, empezó a haber trabajos allí en el ejido, empezaron a tener trabajo la gente, empezaron a buscar a Dios, empezaron hasta a hacer más grande la iglesia empezó ya no cabía. Después, conforme a mí me empezaron a invitar, cada vez que yo iba y veía algo diferente, o sea, yo estaba impactada, la verdad, porque ahorita la iglesia, ahí no cabe la gente. Están ampliando la iglesia, se han puesto de acuerdo para cooperar, para ampliar la iglesia, porque ya no caben. Y para mí, o sea, eso fue muy impresionante y esa fue una experiencia, ¿verdad?, que tuve con los ángeles. Otra ocasión, bueno, nada más te voy a contar estas experiencias y ya después te sigo contando. En otra ocasión, Dios me llamó a un ayuno, porque yo le dije a Dios, tenía un problema personal que yo en mis fuerzas yo no lo podía arreglar. Entonces yo le dije, Señor, yo en mis fuerzas yo no puedo hacer nada. Entonces yo quiero que tú me des la estrategia, qué es lo que puedo hacer, porque aquí solamente eres tú solamente el que me puede ayudar, Señor. Entonces de repente Dios me habla y me dice, vas a hacer tantos días de ayuno. Entonces yo me meto en ayuno y solamente ayuné y oraba por esa situación. Y entonces de repente, cuando llevaba yo 21 días de ayuno, no fue ayuno total, hermanos, fue un ayuno, yo lo entregaba a cierta hora del día. Entonces, cuando llego al día 21, de repente yo tengo un sueño, porque yo estaba orando y yo le decía, Señor, abre caminos, abre el camino para que tú saques a esta persona de ese hoyo, porque yo lo veo en un hoyo y Señor, haz a un lado los demonios, Señor, que lo están atacando, y haz un camino para que sea tu mano, Señor, la que saque a esta persona de ese hoyo. Limpia el camino, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, de repente yo tengo un sueño y yo vivo en un departamento. Entonces, en la parte de atrás, los dueños del departamento de los departamentos de atrás casi no limpian. Entonces, siempre hay el zacate está grande. Y entonces yo en el sueño yo me asomo yo en el espíritu salgo de mi departamento. Entonces yo abro la puerta y veo hacia atrás, y entonces yo de repente veo que hay varias personas allí que igual, así como te digo que yo veo los ángeles bien contentas, bien felices, pero yo los veo que están con un asadón, o sea, están limpiando. Y de repente yo veo que están allí y están bien contentos platicando, y de repente voltean y me miran y me dicen, el camino ya está limpio. Entonces yo veo que ellos tenían el camino bien limpiecito, o sea, como que si lo hubieran hecho así con una regla, un caminito, y estaba bien limpio. Y entonces ellos me mostraron ese camino y dijeron, el camino ya está limpio. Entonces cuando yo desperté, yo dije, tú ya hiciste las cosas en mí.
Y así como Dios me mostró, así pasó. Y esa fue otra experiencia con los ángeles. Entonces, puedo platicarte de más experiencias, ¿verdad? Pero yo ahora hasta aquí voy a llegar, ¿verdad? Sobre esta plática sobre los ángeles. Después te estaré platicando sobre en otras ocasiones, ¿verdad? Cómo los ángeles te ayudan cuando, por ejemplo, cuando oras en liberación por personas, cómo Dios envía ángeles. Y si tú oras a Dios y le pides ángeles, Dios te los envía. A lo mejor tú no los vas a ver, pero allí están. Allí están cuando tú dile a Dios, Señor, manda ángeles. Y ellos están para ayudarte, para servirte. Los ángeles traen regalos también de parte de Dios para las personas. Regalos de sanidad, regalos, diferente tipo de regalos. El Señor, para eso son los ángeles de Dios. Y pues en esta hora pues yo quiero darte las gracias, ¿verdad? Por haberte quedado hasta el final del video. Y pues nuevamente te invito a que te suscribas a este canal y próximamente pues subiremos otro video. Y pues Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.